Ya, basta de trabajar así, pero ya. ¿Ya qué? Ya terminé. Crecí con Tintán. Tintán era el Pachuco. Es excelente, Tintán. Fue un comediante muy famoso en la época de oro. Germán Valdés, Tintán, quien tenía un programa de radio, El Barco de la Ilusión, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde él aprendió lo que entonces se decía la túrica de los barrios, de los pachucos. Entonces él va a llevar a la pantalla, digamos, lo que sería una recreación del pachuco vacilador, un pachuco cómico, un pachuco enamorado, en fin, pero digamos serviría como uno de los referentes de los cuales la gente conoció a la imagen del pachuco. Sin saber que existías te deseaba. ¿De veras? Antes de conocerte te adiviné. Darling. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. ¿Y los centavitos cómo los vamos a repartir, mi vida? La forma de hablar lo hace singular y la vestimenta, ¿no? Es ese amor traicionero que todos mis sueños mataste con él. Incorpora muchos de los giros y entonces esto sería, digamos, una de las imágenes que van a prevalecer ante muchos sectores del pachuco. Hizo una excelente caracterización del pachuco y también tuvo una extraordinaria apropiación del habla y del lenguaje, del slang del pachuco. Sorprende que una persona que habla con tal nivel de anglicismos y con un slang del pachuco gane a tanto público en la Ciudad de México, porque siempre, desde sus orígenes, la frontera ha sido como un lugar incomprendido. El lenguaje que no era solamente propio de la gente de la frontera, sino particularmente de un sector de la frontera que son los pachucos, en un tiempo específico que es después de la Segunda Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, ¿a dónde vas? Voy a tirar el rol, voy al mono con mi ruca. El mono pues era el cine, la ruca era la novia y ahora le decimos la baby, pero era la ruca, era la morra. Y íbamos a tirar un rol, vamos a tirar una vuelta. Creo que tiene que ver también con todo el lenguaje corporal de Tintán, que no es solamente el estilo, la lengua que utiliza, sino todo el personaje en términos de su lenguaje corporal, ¿no? Esa boca enorme cantando. Cuando Tintán recordamos el movimiento del baile que se creó en la centro de la República de México. Él fue el que sacó ese baile, el baile que sacaron los pasos después en los 50 del rock and roll, parecidísimos, porque él fue el que, está bien dicho, él metió la creación del paso sin pensar que algún día iban a hacer historia los pachucos con ese ritmo rock and rollero. Tintán efectivamente es un personaje romántico. Tintán jamás plantea la violencia que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque tanto los pachucos funcionaban como bandas, como los cholos, ¿no? Los pachucos no retoman a Tintán, sino que es Tintán quien retoma a los pachucos y luego los legitima a través de la pantalla. Encaja también en el cine mexicano porque es una especie de traductor que presenta esta cotidianidad de los mexicanos, que no son necesariamente los mexicoamericanos, sino más como los mexicanos con experiencia en Estados Unidos. Es un personaje que está constantemente cruzando fronteras, ¿no? Los pachucos eran personas que se juntaban en los carros viejitos y eso. Entonces, los lowriders salen del pachuco viejo. Jóvenes de los 60s que participamos con personas grandes. Ahí estamos revueltos. Este es un 42 Buick 42. A ver, el lowrider nace en Los Ángeles. Así comienza a reestructurarlo. Este ya le pusieron sus vidrios nuevos atrás. Entonces para el otro año que vengas lo vas a encontrar ya asentado, lo vas a encontrar. El lowrider nomás quiere andar bien cambiado, con su carro bien limpiecito, ir a tirar cruising y andar nomás paseándose con... Well, but I try to speak the language.
but right now it's not real time, huh? But I do it. But you do it? Yeah. My English is not really well, but I try to speak the language. That's the only thing. El Spanglish es una mezcla de inglés y español que usamos los latinos que trabajamos en Estados Unidos. En esa ciudad puedes tomar unas fotos o puedes tomar un video de todas estas reinterpretaciones del lenguaje que hace la gente, ¿no? O sea, de escribir una palabra con los sonidos, o sea, cómo se escucha, ¿no? O sea, flat tap y la gente lo escribe flat tap, ¿no? Entonces esas son las cosas que nosotros hacemos. O sea, y esa podría ser como la relación en sentido a lo que es el lenguaje y a esas abstracciones que se construyen a partir del encuentro de dos idiomas y de dos culturas sobre todo, ¿no? Y el hecho de generar una vida como seres fronterizos, pues estamos expuestos a eso. Y de una otra manera es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, recuperar algunos elementos de esto y ponernos en nuestros visuales y porque es parte de nuestra vida cotidiana. Es una mezcla pues de lo que es el inglés y el español, que viene siendo como si fuera el pochismo. El Spanglish se podría definir como esta forma de hablar en el que se está mezclando constantemente el inglés y el español. Es una mezcla de culturas que sacan que representa cosas únicas que no hay en ninguna otra cultura. Son palabras que vienen mezcladas con el mexicano, que de repente meten mexicano con americano. Es como este slang que se genera en la frontera, que es como parte de nuestras visuales, nuestro concepto musical gráfico. Tiene mucho que ver como con este slang fronterizo, que es como una derivación de lo que en su determinado momento fue lo que es al principio el pachuco, después el cholo, después lo que es el slang de la frontera, y es como una derivación y como una forma, por ejemplo, de comunicarnos entre nosotros, y parte de nuestro trabajo tiene que ver con frases, con espacios en los cuales el lenguaje se representa de la manera en la cual nosotros lo vivimos. Cuando cruzo la frontera, porque yo soy una persona que radica aquí en Tijuana, pero cruzo la frontera todos los días, es muy raro, a veces se me mezclan los idiomas en la cabeza, ya que de tanto manejar inglés como 10 horas diarias y de repente cambiarte al español es un poco extraño. El Spanglish solo lo practicamos con los gringos con los que trabajamos. Pero para mí surge de una espontaneidad del inconsciente. Yo ya ni siquiera me lo cuestiono, ¿no? El Spanglish. Hay muchos. Es como Spanglish de la calle. What's up, ¿qué onda? Así. Y hay Spanglish como formal. Dices como 3 palabras en español y el resto de la conversación es en inglés. Spanglish to me, it's like when you, I don't know, I guess you just, whatever it is you're conversating, o sea, you mix it up. ¿Cómo es en dólar? How much is in dollars? Que te dicen, 20 pesos es like, ¿cuánto es en dólar? Porque es algo mixteado. Es una mezcla de culturas, definitivamente. Usábamos los dos idiomas, español e inglés. No lo hablo muy fluido, pero sí me daba a entender más o menos. Es una parte del discurso se hace en perfecto inglés y de repente en algún momento el discurso se cambia a español y están hablando en perfecto español. Yo puedo tener una plática con alguien que esté hablando toda la plática en inglés y yo en español y no interfiere para nada, ¿no? en el transcurso, o al revés, ¿no? ¿Será porque mis papás son mexicanos? Yeah, but I was born in El Paso, Texas. So. Pues está mal, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no hay que mezclar. ¿No? No. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz y hay que respetarla. Sin que vengan otras culturas tampoco a invadirnos a nosotros. Bueno, el idioma es un ente vivo. O sea, a mí también se me escapa de repente mi palabrita en inglés. O sea, yo creo
que es algo que hasta cierto punto va a ser muy difícil de contener. Yo creo que lo que tiene que hacer, esa es mi opinión muy personal, uno es mantener bien viva y fuerte las tradiciones nacionales y personales y familiares que uno tiene, y que se tiene uno que abrir también a nuevas influencias, siempre y cuando logremos hacer una separación. Por ejemplo, así como podemos degustar una buena comida china, una buena comida brasileña, argentina, un bife X, digo, nadie le tiene miedo a eso. Tampoco le tenemos que tener miedo a otros idiomas. Cuando ya se confunde, entonces entramos en un problema. Ese problema más de lingüistas, pero tiene una connotación también política, porque en la zona esta fronteriza es donde se empiezan a filtrar todo ese tipo de cosas primero. O que se utilizan reglas gramaticales del español en un verbo en inglés, ¿no? Todo esto de guachar, puchar, mapear, ¿no? Parquear, que son palabras en inglés con la terminación del verbo en infinitivo. Hay una puchar la carrucha, préstame tus gafas, o sea, tipo, ya como hablan los cholos, ¿no? Ya muy tiradotes acá. WhatsApp ese, órale carnal, Alicia, vamos a ver la jaina, ¿no? Vámonos de cruce y agarrar la ranfla y vámonos a loquear, loco ese. Y así, ¿no? Pero pues cada quien tiene su modo, ¿no? Como los negritos. Hey, man, give me 25 cents, bro. Come on, man. Ándale, man. Hasta ellos hablan un poquito de español, ¿verdad? Para darse a entender y pues le andan pidiendo a uno la cora. Ajá. Exactamente la mezcla de en inglés y en español en una sola palabra. Desde niño uno empieza a no aprender ni el inglés completo ni el español completo. Los profesores incluso eran inglés y español. Así que, hey kids, the homework es traer una newspaper y así eran todo ese tipo de cosas. Aquí es para darle más fondo. Tenemos el graffiti, por ejemplo, donde quiera. Atuendo, recupera ese vestuario, recupera la estampa, la estética, recupera el tatuaje, recupera también lo que sería la organización territorializada, este control de la disputa por los barrios, y va a recuperar, por supuesto, el lenguaje, pero también recreado. Si el pachuco decía te guacho al rato a 2 bloques de la Marqueta, por decir algo, el cholo diría te chogo al tora a 2 bloques. Entonces de repente ya uno no va entendiendo, si no va siguiendo cómo va transformándose también la palabra. Pero en este caso ya podemos decir que el pachuco y el cholo van a estar utilizando un slang que en gran medida ya es un slang de frontera. The blood is red, like the Colorado River. I don't know what you are saying. Ya. Del otro lado hay muchos ríos, pero son como sus dioses que se alimentan de sangre. ¿Nunca has oído hablar de los sacrificios humanos? De los mayas, los aztecas, la raza de bronce, güey. The Mayas? Cruel people, they kill each other. Simón, ese. Entonces, ¿qué incorpora el cholo? Incorpora las marcas del trabajo. Eso que la gente le asusta no es otra cosa que las marcas del trabajo. El paliacate o la bandana, que es una marca importante de trabajo en el campo, o una marca también usada por diversas comunidades prehispánicas que lo utilizaban como elemento para limpiar el sudor, en fin. La malla o la red, que es una que proviene de la experiencia en el trabajo, sobre todo en el terciario, en cocina, restaurante, donde tienen que usarlo por un elemento, por factores higiénicos. La camisa Pendleton, que es una camisa de franela, una camisa de trabajo en las regiones frías. Aquí el problema es que se convirtieron en fenómenos tan masivos que lo que encontrábamos es, número uno, que no todos los cholos eran drogadictos o eran adictos a las drogas, que no todos los cholos eran delincuentes, tenían promedio de escolaridad de 6 años, se convirtieron en marcas distintivas, marcas muy fuertes que se recrearon en los contextos de los barrios a través de muchas maneras. Y entonces esto efectivamente generó dinámicas de autodestrucción muy fuertes en la vida de los barrios.
Esta presencia de redes de narcotráfico marcaron lo que se definiría como la vida loca. Esta vida loca que se caracteriza por 4 elementos, que es drogas, cárcel, muerte y violencia. Lo que tiene que ver con la música norteña es básicamente una construcción de discurso que tiene que ver en mucho del sentido, por ejemplo, con el corrido, con la ilegalidad totalmente. El hecho de hacer una épica de hechos, digamos, ilegales. Es pinches wetbacks ilegales que quieren invadir la Tierra Santa, la Tierra maravillosa. Para allá está Estados Unidos, sí. Espéralo. Seguro que, primeramente Dios, sí. Mira el árbol ese, mira. La Virgencita. Vamos a pasar. The Promised Land. ¡Ahí están! ¡Alto, alto ahí! ¡Don't move! ¡Stop! ¡No se muevan! ¡Vas a disparar! El graffiti, que son expresiones que firman ellos mismos, bandas contra bandas, ¿verdad? Que los que suben más alto y no sé qué. Sí hay problemas todavía. ¿Sí? Es legal, pero a la vez hay ciertas instituciones que siguen atacando esto, aunque sea legal. ¿Sí? No, pues se ponían por... Ya, basta de trabajar así, pero ya. ¿Ya qué? Ya terminé. Crecí con Tintán. Tintán era el Pachuco. Es excelente, Tintán. Fue un comediante muy famoso en la época de oro. Enamorado, en fin, pero digamos serviría como uno de los referentes de los cuales la gente conoció a la imagen del Pachuco. Sin saber que existías te deseaba. ¿De veras? Antes de conocerte te adiviné. Darling. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. A prevalecer ante muchos sectores del Pachuco. Hizo una excelente caracterización del Pachuco y también tuvo una extraordinaria apropiación del habla y del lenguaje, del slang del Pachuco. Sorprende que una persona que habla con tal nivel de anglicismos y con un slang del Pachuco gane. Germán Valdés, Tintán, quien tenía un programa de radio, El Barco de la Ilusión, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde él aprendió lo que entonces se decía la túrica de los barrios, de los pachucos. Entonces él va a llevar a la pantalla, digamos, lo que sería una recreación del Pachuco vacilador, un Pachuco cómico, un Pachuco... ¿Y los centavitos cómo los vamos a repartir, mi vida? La forma de hablar lo hace singular y la vestimenta, ¿no? Es ese amor traicionero que todos mis sueños mataste con él. Incorpora muchos de los giros y entonces esto sería, digamos, una de las imágenes que van a